Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Hoy desde el espacio de huerta y de jardinería vamos a ver cómo debemos regar las plantas suculentas. En este caso vamos a ver específicamente cómo hacerlo con las plantas que estamos reproduciendo, con aquellas que hemos visto estos días, cómo multiplicarlas, cómo reproducirlas. A partir de una planta madre, que era la planta que nosotros queremos hacer otra planta de esa, o sea, multiplicarla, a esa planta la llamamos planta madre, es la planta que elegimos, y de ahí sacábamos hojitas o también podíamos sacar algún gajito al que llamábamos esqueje, a ese gajito o a ese tramito de, de tallo de la planta que elegimos. Y vimos estos días cómo se debía hacer el trabajo de multiplicación, cómo teníamos que ir haciendo el paso a paso en cada caso, tanto con las hojas como con los esquejes o gajitos. Acá están, yo les voy a mostrar cómo estamos al día de hoy con ese proceso. Ya hemos visto los dos tipos de reproducción que podemos hacer, por hojas o por gajitos o esquejes. ¿Qué cuidados tenemos que tener con el riego y con la manipulación de estas plantitas que están apenas creciendo? Estos primeros días. Han pasado 1 o 2 días desde que hicimos nosotros, que ubicamos estas hojitas y estos gajitos en estos recipientes con estas características y con este sustrato especial que tenía que ser aireado y pedregoso. Por eso tiene pequeñas piedritas, ambos, para que sea aireado y tenga buen drenaje. Lo que tenemos que tener primero, hablando fuera de lo que es el riego, lo que vamos a ver hoy, otro consejo es no mover las hojitas, no tocarlas, no moverlas, ya que están apenas saliendo ya los brotecitos en las puntas. Las que están acá están todas ya generando crecimiento. Si recuerdan, nosotros las dejábamos cicatrizando y las pasábamos a esta bandeja una vez que veíamos que había crecimiento. O sea que todas estas tienen o han largado raíces o han largado un pequeño brotecito ya. Lo que tenemos que hacer es no moverlas, ya que algunas raíces ya están prendidas a la tierra, están entrando en el sustrato, y si las movemos del lugar, podemos romper esas raíces, lastimarlas. Lo mismo si las tocamos, podemos romper los brotecitos. Lo ideal es no moverlas, dejarlas, acomodarlas desde un principio como queremos en el lugar que queremos que queden. Lo mismo con los esquejes. Los introducíamos en el sustrato, ese sustrato aireado y con piedritas más que nada en la parte de arriba, donde no queremos que las hojas estén en contacto con la tierra, con el suelo que agregamos, que es el que mantiene la humedad, como dijimos, para que no se genere por ahí una pudrición de las hojas, ya que las suculentas no soportan los excesos de humedad. Por eso poníamos como un colchón de piedritas en la superficie más que nada. También lo podíamos mezclar con el sustrato para que esté más aireado y tenga mejor drenaje. Entonces, primero esto de no tocarlas, lo mismo acá, porque abajo, la parte que introducíamos del gajito, también empieza a generar raíces, y si lo movemos vamos a generar algún daño, a romper esas raíces pequeñas que se están generando. En cuanto al riego, lo que tenemos que hacer es regar, pero no tenemos que humedecer, o sea, mojar las hojas, ni tampoco, lo mismo en este caso, no tenemos que mojar las hojas ni el tallo. Tenemos que regar sobre el sustrato, sobre las piedritas, sobre el sustrato y la tierra que tenemos. No mojar las hojitas
las plantitas, porque justamente como les dije recién, estas suculentas, o sea, todas las suculentas son, tienen mucha probabilidad de que si los regamos, tienen problemas con que se pueden pudrir o ser atacadas por hongos. No les gusta que vea exceso de humedad, por eso no tenemos que humedecer la superficie de las hojas para que no queden húmedas y que de esa manera no los ataque ningún hongo, no se pudran. Por eso también el drenaje tiene que ser bueno para que no quede retenida tanta humedad en el suelo, sino la justa y necesaria para que en el momento del riego la planta absorba el agua que necesita y la acumule en sus hojas, ya que al ser carnosas tienen esa capacidad de retener bastante agua y con eso sobreviven durante un buen tiempo. Tienen esa capacidad también de acumular agua, pero no de estar en contacto continuo con demasiado exceso de agua. Por eso es importante regar de esta manera. Siempre en los espacios donde está el sustrato. Fíjense, de esta manera, lo ideal es elegir algún regador que no haga una lluvia, ya que vamos a mojar todo, sino que largue como un pequeño chorrito, que eso nos permita dirigir el riego hacia los lugares que quedan entre las hojas. Y de esa manera no mojamos las plantitas y las hojas, sino que solamente mojamos el sustrato alrededor para que los brotecitos que se están generando y las raíces puedan absorber, pero no mojar las hojas estas, ya que se nos van a pudrir. Mojamos así, alrededor de todas las hojas, lo mismo acá en el sustrato, sin mojar la planta, así, lo mismo acá, regamos sobre las piedritas, sin mojar la planta, y de esa manera estaría hecho el riego. No tenemos que regar en exceso ni todos los días, sino que hacemos un riego como que hicimos ahora y vamos a volver a regar cuando la tierra esté seca, cuando se haya secado la superficie y veamos que está seco, volvemos a regar. No es necesario que esté continuamente húmeda la tierra. Como vieron, hay que tener mucho cuidado con el riego, es súper importante. Más que nada en estas plantas que son muy sensibles a la humedad. Así que a prestar mucha atención a esto y a recordar también que ahora después de regarlos, no dejarlas donde le dé el sol directo, más que nada si quedó alguna gota encima puede generar manchas en las plantas, ya que las puede quemar, pero también estas que están recién prendiendo, las tenemos que tener en un lugar, como ya dijimos, que que tenga buena iluminación, pero no al sol directo. Así que atento, no ponerlas al sol directo, sino en un lugar donde tenga luz del día, iluminación, pero no los rayos directos del sol, sino una luz indirecta, para que no se sequen demasiado, no se deshidraten estas hojas y no se quemen las pequeñas raíces y los brotecitos que están naciendo. Así que bueno, ya tenemos varias indicaciones como para ir acompañando el crecimiento de estas pequeñas plantitas y bueno, lograr ir acompañando su día a día hasta lograr tener una plantita de un buen tamaño que es la que vamos a trasplantar a una maceta definitiva de mayor tamaño y de manera ya individual. O podemos también armar una maceta con varias especies juntas que queda muy lindo. Bueno, nos estamos viendo en la próxima actividad. Que anden muy bien. Adiós y buen fin de semana.